Todas las personas necesitan escuchar el mensaje de este anuncio. En general, la calidad del aire depende de las acciones de la gente, y es importante que cambiemos nuestros hábitos ahora para conservar el aire puro para las generaciones del porvenir. Pero primero, quiero entrevistar a una persona de mi comunidad, quien compartirá su opinión sobre la calidad del aire. En su opinión, ¿cuál es la definición de la calidad del aire? Well, in my view, air quality is defined by the relative percentages of particulates in the air. It's also defined by the amount of toxic or other gaseous forms of pollution within the air. ¿Es la calidad del aire importante? Well, the quality of air is important because we can't breathe without it, and without breathing, we can't live. So it is a life-defining concept, and the quality of air defines life immediately because it is impossible to live for even a moment. One can live for days without water, depending upon the condition. But no, one cannot live for even a moment in air that is not of sufficient quality to sustain life. ¿Qué haces para mejorar la calidad del aire? I do a lot of things to improve the quality of air. One of the examples of that would be when I burn. I may be burning rubbish, or I may be burning shrubs or trees in the yard, waste wood. I make every effort to be sure that I set the fire up so that it burns cleanly, and I pick times that the fire will burn rapidly and produce very little in the way of smoke or other toxins. En su opinión, ¿cuál es un factor muy grande en la contaminación del aire? Well, the number one factor in the quality of air is always going to be locational. Here in Florida, for example, we're very fortunate because we have oceans on both coasts. The oceans don't produce any toxins or other things that pollute. So as the breezes blow, Florida is a relatively clean air state. We have examples of countries like China that have absolutely no conscience and do anything they want in terms of ruining the air, and it ruins it not only for them, but for others. And that's why I say it's locational, but it can be distantly locational. ¿Cómo le afecta la contaminación del aire? Air contamination affects me at times that, especially in downtown Fort Lauderdale, I find that everything I touch outside is so grimy because of automotive exhaust and the particulates that come off of brakes as they are applied. So as a result, everything is covered with an automotive-generated silt. Gracias, señor, por su opinión. De nada. La contaminación del aire tiene raíces en tres lugares principales: las fábricas o instalaciones industriales que no tienen filtros adecuados para las emisiones aéreas, las centrales termoeléctricas y los vehículos automotores con motor de combustión interna. La última causa es muy importante porque hay muchas personas que tienen coches hoy. Los coches son muy convenientes y muchas veces son necesarios debido a la expansión urbana. Un profesor del Instituto de Tecnología en Massachusetts predice que en 2050 60% de los coches todavía tendrán los motores de combustión. Eso es porque usted es un factor muy grande en la prevención de la contaminación del aire. El concepto de aire limpio es aire que contiene contaminantes como polvo o sustancias químicas en niveles no dañinos. Cuando demasiado contaminantes entran en el aire, la calidad del aire está malo y no es bueno para respirar. Esto ocurre porque el motor de combustión en un coche no es capaz de quemar de forma total el combustible en los cilindros. El escape entra en el aire y inmediatamente contamina el aire. Un proceso similar ocurre en las fábricas cuando las emisiones de la fábrica entran en el aire y las fábricas operan durante mucho tiempo cada día. En el aire hay dos gases mayores, aproximadamente 79% del nitrógeno y 21% del oxígeno.
Los motores de gasolina y diésel emiten gases como nitrógeno, dióxido de carbono y vapores de agua que no son tóxicos. Pero también 1 a 2% de las emisiones de los motores gasolina son monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. En un motor diésel emite 0.3% de estos gases y estos gases son tóxicos. Las emisiones evaporadas también son peligrosas para la calidad de aire porque crearán el smog. Y la evaporación de estos gases ocurre durante la ventilación del tanque de gasolina, las pérdidas de recargas y también cuando el motor caliente, los vapores de la gasolina escaparán. Hoy hay muchas regulaciones que proveen una guía con niveles de emisiones aceptables y los niveles máximos también. Esas reglas delimitan las emisiones de las fábricas, pero no paran las emisiones totalmente. También muchas marcas de los coches como Ford y Toyota tienen coches híbridos. No usan gasolina, solamente la electricidad, y por eso no hay emisiones porque no hay los motores combustibles. Si cambiamos nuestros hábitos hoy, crearemos un cambio significativo que salvará el aire y el medio ambiente, pero solamente funcionará si todas las personas participen. Tengo 3 recomendaciones para usted. Por favor, ¿compraría un coche híbrido? ¿Elegiría las políticas que crearán más regulaciones sobre las emisiones de las fábricas? Y si no tiene un coche híbrido, ¿podrías compartir el vehículo para reducir las emisiones? Si todas las personas sigan las sugerencias, esas sugerencias cambiarán el mundo.